Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto estar de nuevo en estos encuentros con Vercom. Les doy la bienvenida, mi nombre es José Cretaz, creo que nos conocemos ya todos. Unas muy breves palabras para saludarlos y comenzar este nuevo ciclo de encuentros con Vercom de este 2022. Primero, queremos contarles que hay un nuevo Convercom. Unificamos en un solo concepto todas las cosas que venimos haciendo desde hace 5 años, es convercom.info, y como ya saben, el foco está puesto en la convergencia de las comunicaciones, el ecosistema digital, la sociedad conectada. En síntesis, todas las formas de comunicación que van desde las redes y la infraestructura, que la hacen posible, a los mensajes y los contenidos que le dan sentido. Así que tratamos de abarcar todo ese amplio mundo bajo el paraguas de Convercom. Un solo sitio web a partir de ahora, que gira alrededor del que gira toda la comunidad, 3 newsletters por el momento, muchas entrevistas en video, eventos, ebooks, y nuestro programa de televisión, que ahora tiene nuevo nombre, se llama Conversaciones Convergentes, se estrena todos los domingos a las 6:30 por el canal Metro y tiene distribución regional a través de la señal UCL Play. 3 newsletters incluyen la nueva Convercom Policy News, que reemplazó a la vieja TMT News, con la que tuvimos algunas primicias interesantes estos años. OKBot también está bajo el paraguas de Convercom sobre inteligencia artificial y la disrupción conversacional. Y DIRCOM News, que es la nueva newsletter sobre comunicación corporativa, newsletter relanzada en realidad sobre comunicación corporativa y gestión de asuntos públicos. ¿Qué hacemos en Convercom? Esto que vamos a hacer ahora, generamos conversación. Y fruto de esa conversación puede surgir el conocimiento, el consenso, los acuerdos y también, ¿por qué no?, las disidencias que hay que gestionar, administrar en toda sociedad. Hoy arrancamos varios lunes de conversaciones sobre 5G, la quinta generación de conectividad móvil, desde distintas perspectivas, en encuentros breves, enfocados, hoy sobre la perspectiva tecnológica, pero vamos a también tener una mirada empresarial, regulatoria y de negocio. Puede parecer un poco raro en el contexto de la Argentina actual estar hablando de estos temas, saltearnos la coyuntura, la crisis permanente, el valor del dólar, la crisis política, etcétera, pero está un poco en nuestra naturaleza, y me parece que en la naturaleza de muchos de los que están participando de esta reunión. El 5G y la fibra son los dos ingredientes de la infraestructura, de las comunicaciones de este tiempo, y bueno, mientras otros están por ahí concentrados en las urgencias del presente inmediato, alguien se tiene que ocupar de lo importante y acá estamos. Por eso, hoy, como les decía, vamos a ver el 5G en la Argentina, tan cerca, tan lejos, desde una óptica tecnológica, y van a estar, ya están, con nosotros Alejandro Adamowicz, que es director regional de Estrategia y Tecnología de la organización GSMA en Latinoamérica, Patricio Cols, Legal and Public Affairs Manager en American Tower, y Diego Sanín, Business Development Manager de Red Hat en el área de Data Center y Cloud. Así que, Alejandro, todo tuyo el panel. Bueno, muchas gracias, José. Buenas tardes a todos, las personas que están conectadas. Es un placer para mí estar nuevamente aquí participando, bueno, en este inicio de nuevo ciclo en Convercom. Y bueno, vamos a estar hablando de un tema realmente candente, que es el 5G, que genera novedades todos los días. Todo el tiempo estamos escuchando lanzamientos, novedades, licitaciones, en fin, todo lo que está ocurriendo en torno al 5G, y tenemos un panel muy interesante, muy al estilo de lo que es el 5G, que es básicamente, a mí me gusta hablarlo contarlo como una tecnología abierta, una nueva cadena de valor. Después vamos a entrar un poquito en detalle sobre esto,
y me gustaría unas breves palabras sobre los panelistas que nos acompañan hoy. Por American Tower, la compañía de infraestructura, nos acompaña Patricio Cols, que es Senior Manager de Legales y Asuntos Públicos para la Argentina y Paraguay. Patricio está a cargo del diseño y la ejecución de la estrategia de la compañía para los despliegues de infraestructuras neutrales y el relacionamiento con autoridades de nivel nacional, provincial y municipal. También se ocupa de la relación contractual con los clientes, nuevos negocios y adquisición de sitios y temas de redes de fibra óptica. Tiene una gran experiencia en temas legales, ha trabajado en varios estudios y varias empresas vinculadas con los temas de telecomunicaciones. Por el lado también de la cadena de valor, desde un punto de vista más orientado a lo que es la aplicación, como verán son compañías de las cuales hasta hace unos años por ahí no hablábamos tanto, los que venimos del mundo de las telcos. Nos va a acompañar Red Hat. Red Hat es un jugador clave en todo lo que tiene que ver con el cloud, el mundo cloud, el mundo del edge cloud, todo lo que tiene que ver con la computación al servicio de las redes de comunicaciones. Y para eso nos va a acompañar hoy Diego Sanín. Diego tiene más de 15 años de experiencia en tecnología, es un apasionado de la transformación digital y trabaja como Business Development Manager en Red Hat, liderando la creación de soluciones de valor agregado para los proveedores telcos. Es decir, está directamente relacionado con lo que tiene que ver con el despliegue de 5G y el valor agregado que estas redes prometen. Después vamos a hablar un poco de Argentina, pero me gustaría, como para hacer una introducción, comentar un poco el estado del arte a nivel general de 5G. Hoy por hoy estamos en 187 operadores que han lanzado a nivel mundial algún tipo de servicio 5G, en 73 mercados, más o menos, para que tengan una idea, estamos hablando de ya más de un tercio, un 30% de los mercados, si contamos países, por supuesto, no ponderado por población, tienen algún lanzamiento comercial de 5G. Hay más de 2 millones de estaciones base ya en servicio. Por supuesto, es cierto que la mitad de estas están en China. China es el país con más desarrollo de 5G hasta el momento, pero 2 millones de estaciones base en solo 3 años que lleva la tecnología lanzada. Recordemos que las primeras implementaciones son del 2019, es bastante. El ecosistema de dispositivos está muy activo, porque no solamente necesitamos redes, necesitamos dispositivos capaces de hacer realidad toda esta promesa de velocidad, de baja latencia y de masividad en IoT que promete el 5G. Según la GSA, el último reporte, hoy estaba mirando el último reporte de julio, hay más de 1000 dispositivos comercialmente disponibles que ya tienen capacidad de 5G. Por supuesto, de esos 1000 hay como 650 más o menos teléfonos, smartphones, pero hay 190 compañías, proveedores de dispositivos. O sea, para 1000 dispositivos hay 190 compañías. Esto habla de un grado de segmentación y de especificidad muy interesante, porque estamos hablando en esos 1000 dispositivos de sensores industriales, actuadores industriales, dispositivos con capacidad de interfaz con inteligencia artificial, etc. Si hablamos de los números, de acuerdo a nuestras propias proyecciones, y van a encontrar otras, por supuesto, nosotros estamos proyectando a nivel mundial alrededor de 1 millón de conexiones antes del fin del 2022 y 2 millones para el 2025. Esto nos da que alrededor de un 25% de las conexiones en 2025 va a ser de 5G. Esto nos dice dos cosas. Primero, una velocidad interesante de adopción, estamos a menos de 3 años, poco más de 3 años de esta fecha. Y por otro lado, que 5G no va a reemplazar, no va a barrer a 4G, sino que va a ser por un tiempo largo, y por lo menos 10 años más, o tal vez más, 4G va a ser la tecnología dominante en términos de conexiones. Si miramos Latinoamérica, la penetración esperada es del 12% para el 2025, unos 85 millones de conexiones, pero lo que tengo para decirles es que nosotros revisamos estas proyecciones. Nuestros reportes salen aproximadamente el mes de febrero, que es para cuando hacemos el World Congress de Barcelona. Ahí sacamos, digamos, las nuevas versiones de nuestros reportes, que, digamos, anunciamos ahí.
pero cada 3 meses hacemos una revisión. Y consecutivamente, por lo menos los últimos 5 trimestres, después que empezó a aclararse el tema de la pospandemia, las proyecciones van siempre a la suba. Es decir, la realidad supera la proyección. Esto ha pasado en otras generaciones. Yo recuerdo muy bien cuando se lanzó 3G, 4G, incluso en Argentina, pasaba, desde el lado del operador pasaba exactamente lo mismo. Las proyecciones durante los primeros años, hasta que, bueno, empieza a darse cierto amesetamiento, cosa que no estamos hablando de eso en 5G, lo que ocurre es que las proyecciones, o sea, la realidad va mucho más rápido que la planificación. Eso es una buena noticia. ¿Cómo estamos en la región? Bueno, en la región, si miramos el mapa de Latinoamérica, hay muchos países en verde, pero si vamos a la realidad de servicios lanzados comercialmente sobre espectro licenciado para 5G, que es el verdadero 5G, tenemos los casos, y lo voy a decir en orden cronológico, de Chile, Brasil y República Dominicana. Chile fue el primer país que licitó espectro a principios del 2021, y ya todos los operadores con red están con un despliegue muy agresivo. Entel ya lleva más del 60% del rollout programado, tiene más de 200 comunas conectadas. WOM dice que tiene 73% de la población. Telefónica da servicio en todas las regiones de Chile, con 1.500 radiobases dedicadas al 5G. Claro está enfocado a través del uso de bandas milimétricas, bandas de 26 GHz, en Internet industrial, y ha inaugurado hace poco también un laboratorio muy importante para el desarrollo de aplicaciones. Si miramos Brasil, bueno, obviamente la licitación de Brasil da para hacer un seminario, una reunión para analizar los resultados. Fue un caso de éxito muy grande, se ha licitado por más de 7.000 millones de dólares, y lo interesante de esto es que la gran mayoría de ese dinero va a estar destinado a despliegue de infraestructura, es decir, que estratégicamente tiene mucho sentido lo que han hecho, porque es infraestructura que va a quedar en el sector y que queda en el país. Los 3 principales operadores, TIM, Vivo y Claro, están a todo ritmo conectando capitales. Según las reglas de la licitación, lo primero que tienen que activar es las redes en las 26 capitales estaduales, en cada capital del estado, y en Brasilia ya están prácticamente cubriendo esa meta. Y las activaciones tienen que habilitar por lo menos una antena cada 100.000 habitantes. Hay temas de limpieza de banda, o sea, Brasil tiene todos los condimentos, ¿no? Operadores regionales, tiene que hacer una limpieza de banda en 3.5 GB, porque hay una superposición con la televisión, los viejos sistemas de televisión satelital, con lo cual, digamos, es un caso interesantísimo, más allá de la escala que provee y de los casos verticales que se puedan dar. Es un caso muy interesante a la hora del aprendizaje, que es lo que le pasa a los países que van atrás, como Argentina. Argentina todavía no tiene fecha de licitación, si bien ha habido los 3 operadores principales han hecho pruebas de distinta índole. Hay un operador que tiene un servicio de 5G en algunos lugares puntuales, utilizando parte del espectro 4G. Es 5G con espectro 4G, con lo cual, digamos, podemos decir que es 5G, pero no con todas las funcionalidades, porque no puede aprovechar el espectro que todavía no se licitó. La ventaja, tal vez para un país como Argentina, es que puede aprender de todos estos casos, de los aprendizajes, no vamos a decir los errores, pero de los aprendizajes de los que fueron primero. Y yo recuerdo que esto también pasó con 4G. Argentina, yo me acuerdo muy bien, a fines del 2014, éramos uno de los pocos países en la TAM que no habíamos lanzado 4G, y luego el ramp-up fue impresionante. Así que realmente, digamos, hay ciertas condiciones más allá de la macroeconomía, de la cual no me voy a explayar porque no es el ámbito, pero sí creemos que Argentina, siempre con la adopción de nuevas generaciones, nuevas tecnologías, siempre recupera terreno. Así que creemos que eso va a ocurrir en algún momento. Bueno, algún dato más de Brasil: ya tienen más del 5% de los teléfonos en la base de dispositivos activados que son compatibles con 5G. Eso tiene que ver también con, bueno, una tasa de renovación de dispositivos que
ha recuperado cierto ritmo, al menos en Brasil. Como para ir cerrando y para tratar de machear un poco hablamos de los aprendizajes y los challenges que los operadores pueden tener. Bueno, por supuesto el espectro, que haya espectro, y sobre todo espectro en bandas medias, en las bandas que van de 1 a 6 GHz. Hay una gran discusión ahí sobre una banda que es la de 6 GHz. En Argentina está el tema abierto, en Colombia se decidió, pero ahora parece que se abre nuevamente la discusión si esa banda va a ser toda para Wi-Fi o compartida entre una porción para Wi-Fi y una para móviles. Esto es muy importante, porque si no hay espectro en bandas medias, va a haber limitaciones en lo que es la performance de 5G. 5G requiere más de entre 5 y 10 veces más sitios, depende de la topología, con respecto a 4G, con lo cual la agilidad en los permisos es fundamental. Obviamente, prácticamente no hay conexión 5G si no hay un backhaul de fibra óptica, con lo cual ese es otro tema, la disponibilidad de fibra óptica o de una robusta tecnología de backhaul para poder desarrollar las redes. Para la compatibilidad hacia atrás, hace falta que las redes de voz, sí, los teléfonos 5G también sirven para hablar por teléfono normal, tienen que ser, digamos, las redes tienen que permitir el uso de la tecnología IP, la tecnología VoLTE, con lo cual hay toda una discusión, esto está pasando en Estados Unidos con los apagados de las viejas redes 2G y 3G. Esto es algo que en Estados Unidos, bueno, por una cuestión del despliegue de 5G va muy rápido, está sobre la mesa, esto va a aparecer, ya está apareciendo, pero va a aparecer con fuerza en otros países en la región. Y para el mundo del B2B, el mundo de las aplicaciones, el que los operadores sean capaces de crear, el ecosistema, mejor dicho, no solo los operadores, de crear casos de negocio de 5G sólidos que permitan que hagan que las compañías inviertan y se suban a la ola de transformación digital que habilita 5G. Esto ya no es una cuestión de qué precio por conexión y qué teléfono incluye. Una conexión 5G es una red corporativa, es una red con mucha más complejidad desde el punto de vista, estoy hablando del B2B, ¿no? De los clientes corporativos, gobiernos. No estamos hablando ya de P por Q típico de una transacción, por así decirlo, entre un operador y un gran cliente. Cuando hablamos de 5G, hablamos de redes corporativas y hablamos de complejidades que no son desconocidas para los operadores. La buena noticia es que los operadores ya tienen esa gimnasia, pero es importante que los clientes sean flexibles y que pongan sobre la mesa en el caso de negocio no solamente lo que les va a costar una solución 5G, sino los beneficios que les va a traer. Porque los beneficios de 5G vienen por el lado de la productividad, por el lado de mayores ventas, de mayores negocios, de una mejora en la estructura de costos y en el uso de los recursos propios de las compañías. Así que hasta acá llega mi introducción, no quiero aburrirlos más, me parece que me excedí un poco de tiempo. Dicho esto, al principio dije que, bueno, 5G era una red muy heterogénea y por eso también habíamos intentado, y creo que armamos un interesante panel con compañías, dos compañías que aportan desde lugares distintos a la cadena de valor para crear el 5G. Entonces me gustaría darle la palabra ahora a Patricio Cols, de American Tower, para que él nos pueda también expresar su visión sobre cómo se ve 5G desde una compañía de infraestructura. Patricio, la pantalla es tuya. Gracias, Alejandro. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, la verdad que coincido con tu editorial y tus comentarios, y muchas de las cosas que iba a decir ya las dijiste, así que me allanaste bastante el camino, fuiste muy, muy claro. Y yo creo que el camino del 5G en Argentina está lleno de oportunidades y de desafíos. Y si hablamos de oportunidades, creo que va a traer un desarrollo a las sociedades, como dijiste, va a mejorar la capacidad económica, va a ayudar a reducir la brecha digital, va a ayudar a impulsar una agenda digital que la necesitamos. En otros países de la región también, para dar ejemplos, hace poco estuvimos en Santiago de Chile en un foro de reducción de brecha digital con un objetivo medible, trazable, escalonado para reducir a cero la brecha digital en 10 años. Creo que es algo de lo que tenemos que empezar a hablar en Argentina. Entonces creo que va a traer muchísimas oportunidades, pero para que el 5G sea posible, realmente necesitamos redes robustas, como dijo Alejandro, además del backbone, para poder soportar esa gran cantidad de tráfico
para darle la expansión al 5G. También nos va a dar oportunidades para el diálogo con los privados y los públicos, ¿no? Yo creo que la cooperación público-privada es esencial y que realmente necesitamos, sin perjuicio de que hay un panel regulatorio la semana que viene, necesitamos voluntad política, ¿sí? Porque una de las cosas que quiero contarles es algunos de los desafíos que nos encontramos. Entonces, desde nuestro lado, y esto yendo a la introducción que hizo Alejandro, nosotros como proveedores neutrales de infraestructura podemos aportar en crecer de manera sostenida, en mantener la inversión y hacerlo de manera neutral. ¿Qué significa eso? Reducir los costos, hacer más eficientes los costos, poder reducir la contaminación visual y generar mayor penetración para que puedan conectarse todos los operadores. Entonces, de nuevo, me parece que el 5G, también como dijo Alejandro, le falta mucho, estos pasos hacia adelante, pasos hacia atrás, pero tenemos mucho para aprender y mucho para copiar. El caso de Brasil también es emblemático, digo, hay algo que falta que todos coincidimos, es la infraestructura. Faltan infraestructuras, ya sean torres, ya sean equipos de menor densidad, falta fibra óptica, falta todo. Entonces tenemos de alguna manera el camino para recorrer. Respecto a los desafíos, ¿cuáles son los desafíos para desplegar infraestructura en Argentina? Quizás todos los que estamos en este foro no lo sabemos, yo quiero concentrarme en algunos que me parecen sustanciales para poder avanzar. El primero es la normativa. Y la normativa tiene algunos comentarios en particular, pero en especial la municipal. Es decir, hay una atomización de normativa. ¿Qué quiere decir atomización? Hay tanta normativa como municipios existen. Entonces, en Argentina hay más de 2.600 municipios, lo que redunda en tener que hablar con 2.600 secretarios de Hacienda, con 2.600 secretarios de despliegue, con 2.600 secretarios de infraestructura nueva, para poder consensuar y para poder desplegar. Nosotros calificamos a los municipios en diferentes criterios. El primero son los restrictivos, en donde por algún motivo no se puede desplegar ningún tipo de infraestructura, ya sea porque las ordenanzas tienen 40 años, ya sea porque hay un tema específico que va en contra de esa normativa, o cualquier otro motivo. En esos casos tenemos totalmente un bloqueo para desplegar. Después están aquellos municipios que son restrictivos, es decir, que se puede desplegar en algunos lugares, pero en otros no. También, muchas veces eso no está motivado en una ordenanza específica, en retiros, en todo lo que nosotros conocemos para poder hacerlo. También, sobre todo, con el uso del espacio público. Y después están algunos municipios que son permisivos. Entonces, que sean permisivos o que sean restrictivos no significa que el despliegue sea fácil, porque después aparece la autonomía de los municipios. Es decir, los municipios tienen jurisdicción hasta cierto punto y la jurisdicción nacional, federal de telecomunicaciones hacia otro. Entonces, desde nuestro lado creemos que tenemos que seguir trabajando en una agenda colectiva para poder generar legislación nacional que unifique de alguna manera todas las normativas que hoy tenemos de manera independiente. Para un despliegue 5G, como dijo Alejandro, hay que multiplicar por 5, por 10 o por 15, no podemos esperar que cada municipio resuelva sobre la instalación o no de una radio base. ¿Ustedes saben cuánto tiempo se tarda en promedio en Argentina para desplegar una torre de telecomunicaciones? Es escandaloso, pero el promedio son 2 años, entre 1 año y medio y 2 años. Entonces, cuando hablamos de normativa, tenemos que copiar ejemplos de la región, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Colombia, en donde adquirieron el silencio administrativo. ¿Qué significa el silencio administrativo? Es que si nosotros cumplimos cabalmente con las obligaciones que nos piden los municipios, o cualquier órgano de contralor, ya sea NACOM, o cualquier secretaría de telecomunicaciones, lo notificamos a los órganos correspondientes y podemos desplegar. Nos autorizan de manera tácita, y si hay algo que regularizar, lo hacemos. Eso es fundamental para crecer hacia el 5G. Lo mismo pasa con los small cells, o con las células pequeñas, o con los sitios de baja densidad. Hoy la regulación es idéntica a un sitio macro, o sea, una torre de 36 metros a 60 metros. Entonces tenemos que copiar también otros casos, como el de Brasil, que lo trajo Alejandro, en donde desregularizaron la normativa respecto de los small cells. Entonces, eso le permitió generar densidad y capilaridad a los brasileros para poder desplegar y llegar a los objetivos de 5G. Sin eso va a ser muy difícil, porque tenemos que crecer de manera sustancial en muy poco tiempo. Entonces creo que esta sería otra buena idea para conversar con agenda política, para ver cómo destrabamos esos despliegues. Y por último, otra cosa que siempre decimos en estos foros es la ventanilla única, que ha habido un montón de casos en donde hemos trabajado en eso, pero aún no ha llegado a un resultado.
de nuevo, si tenemos que presentar una carpeta distinta en cada municipio, puede ser muy difícil unificar la norma. Estos son algunos de los desafíos. Pero sin perjuicio de esto, bueno, queremos apoyar todas las oportunidades que hay. American Tower, como dijimos más temprano, está comprometida con crecer, con seguir adquiriendo activos. Estamos viendo y estamos mapeando de alguna manera cómo va a llegar el 5G a Argentina, pero no solo a través de los sitios, sino a través de las redes de fibra óptica, cómo hacemos para tener mayor densidad, cómo hacemos para tener mayor penetración en los municipios a lo largo y ancho del país, para poder tener una red robusta que soporte un futuro 5G. Bueno, muchas gracias, Patricio. La verdad que muy interesante la visión desde el lado de la infraestructura, cómo se ve de una compañía que no solo opera en la Argentina, sino en toda la región, y bueno, en todo el mundo, distintos tipos de países y a distintos ritmos, ¿no? O sea, Sí. muy interesante. Es clave, obviamente, el tema de la infraestructura. Y tenemos que cambiar eso, definitivamente, esos 2 años por 2 semanas, si fuese posible. Bien, me gustaría entonces darle la palabra a Diego. Diego, Alejandro, me bueno, gustaría ahora invitarte a dar tu visión desde el otro lado. bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería aprovechar, ya que estábamos hablando de infraestructura, y dar la mirada al software de la infraestructura. La verdad que hoy la palabra software creo que aparece cotidianamente muy seguido, ¿no? Sin dejar de pensar en eso. Pero para no meterme en detalles tecnológicos, si bien que sé que estamos en la conversación tecnológica, voy a relatar algunos hechos que fuimos sacando de la conversación con los operadores, y me detengo en esa palabra, en la palabra operador, ¿no? Porque me parece que es uno de los principales desafíos que estamos encontrando, es cambiar la mentalidad de un operador a un líder o coordinador de un ecosistema. Creo que, Alejandro, mencionaste lo heterogéneo que se vuelve en este tipo de soluciones, y esa diversidad hace que haya muchas piezas, ya no sea el concepto de tomar una pieza y operarla. Entonces, este desafío de cambiarse hacia una mentalidad de crear y liderar un ecosistema que tienen los proveedores de telecomunicaciones, sin duda es una de las primeras datos, donde, como decía, va a haber muchos elementos de software en esa infraestructura, en esa plataforma y en ese servicio de 5G, y déjenme decir, cualquier servicio digital que hoy se quiera prestar, sin que 5G sea ajeno a eso. Y la verdad que cuando hablo del software, me parece que vamos a coincidir que hay un elemento clave en el mundo del software que hoy estamos acostumbrados a escucharlo de muchos medios, en muchos sectores, que es la disponibilidad de recursos, y hablo de recursos humanos, ¿no? Me parece que es otro de los grandes desafíos que están detrás de los números de 5G, más allá de lo que es la infraestructura en sí mismo, en los sitios, sino es los nuevos conocimientos que necesita, vuelvo a hacer el juego de palabras, un operador para transformarse en un líder de ecosistema. Es a fuerza de tener esos nuevos perfiles que están más ligados al software. Quizás no son enteramente los mismos perfiles a los que estábamos acostumbrados en los últimos 10 o 15 años, o me animo a decir los perfiles que nos llevaron a movernos de 3G a 4G. En 5G, la presencia de software hace que se multiplique el desafío por conseguir. La competencia internacional que hoy hay demandando recursos de software, que es una realidad en Argentina, hace que esto se vuelva todavía un desafío mayor para las empresas de telecomunicaciones. Entonces, lo dije en segundo lugar, pero me animo a ponerlo casi en el primer lugar, la necesidad que hay de crear recursos en el sector de telecomunicaciones preparados para gestionar redes basadas en software. Se dijo también de la oportunidad del crecimiento de 5G. A mí me gusta llamarlo inversión selectiva, que básicamente es seleccionar el caso de uso, ¿no? El entender a 5G y a todo este nuevo movimiento simplemente para mudar lo que hoy hacemos en LTE, en 4G, a una nueva tecnología, probablemente no sea la mejor ecuación si la ponemos con todos los desafíos que estuvimos mencionando. Entonces, realmente seleccionar, y esto es una tarea que tiene que hacer cada empresa,
cada ecosistema, vamos a llamarle, de empresas de telecomunicaciones, a qué aspecto va a ser foco. Por ejemplo, el segmento empresarial, que también se mencionó, la industria 4.0, donde se van a generar y desarrollar esas primeras capacidades. Entonces, creo que lo que es esa inversión selectiva, por saber por dónde empezar, por dónde desarrollar, y no simplemente pensar en el masivo, y sino enfocarse en la oportunidad que tiene el 5G alrededor del segmento empresarial, creo que es un aspecto clave. Y como toda inversión, y por eso uso la palabra inversión selectiva, va a tener que tener el contexto adecuado. Sé que este no es como dijimos, tampoco el panel económico, la discusión económica, pero no solo tiene que estar dado para que crezca 5G la oportunidad de invertir desde la empresa de telecomunicaciones para crear la red, sino también de esa empresa que va a consumir 5G, que va a cambiar sus elementos tecnológicos en una línea de producción, que va a monitorear un caso de uso de agroindustria o de cualquier aspecto. Entonces esa combinación, y vuelve otra vez la palabra ecosistema al medio, que es no solamente un ecosistema tecnológico, sino de consumidores, donde las empresas hoy son un consumidor clave, me parece que es un aspecto fundamental. Y el último punto que quería comentar en la introducción, creo que corremos con la ventaja, si queremos ver esto como positivo, ¿no? Como mencionamos, de esa demora, esa pausa al seguir esta tendencia. Me acuerdo que hace tiempo, hablando con un cliente de la región, ¿no? En particular Argentina, usaba la palabra divertida de ellos se catalogan como smart followers, ¿no? Quizás es una buena forma de describir cuando uno está viendo cuáles son esas lecciones aprendidas que quiere recolectar el mercado. Pero también hay que entender el costo de oportunidad. Me parece que ese es mi último comentario, donde tenemos que combinar ese costo de oportunidad con el saber cuáles son las lecciones que quiero aprender. Entonces, para resumir, creo que el ecosistema, los recursos humanos, el conocimiento del software es un elemento clave, el seleccionar correctamente qué batallas dar, por dónde empezar esa inversión selectiva para atacar correctamente ese costo de oportunidad, esa ventana de oportunidad, me parece que son los elementos claves. Buenísimo, Diego, muy buena síntesis del mundo del software, ¿no? La softwareización de las telecomunicaciones, por lo menos los que venimos históricamente de las telecomunicaciones, lo hemos visto ya desde hace unos cuantos años, ¿no? O sea, vos lo nombraste sobre todo al principio, que tiene que ver con las capacidades, con los perfiles de las personas, de cómo se encaran los proyectos. Son cada vez más proyectos de software que proyectos clásicos de hardware, así que muy interesante este punto de vista. Bueno, vamos a ver si tenemos preguntas del público. Yo estoy viendo una pregunta acá. Esta, si quieren, la puedo tomar yo, porque habla de cobertura y de 3G. Carlos Montarce dice, teniendo en cuenta que en la actualidad no tenemos cobertura en Argentina de ni siquiera 3G, ¿a dónde va a llegar el 5G? Bueno, no estoy tan de acuerdo, es una afirmación con la cual no estoy tan de acuerdo y no voy a polemizar. Argentina tiene arriba del 90% de la población cubierta por 4G. La adopción es otra cosa, que tiene que ver con los dispositivos, es cierto. Y como comenté también, 5G, al menos en países como la Argentina, no va a haber un despliegue masivo en lo territorial. Obviamente sí lo vamos a ver en las grandes ciudades, pero realmente las verdaderas capacidades de 5G, lo que van a hacer que podamos decir que estamos frente a una nueva generación disruptiva, tienen que ver con características que son más apreciadas o tienen más sentido de implementar en proyectos industriales, en proyectos que tienen que ver con procesos de negocio, que van a después llegar, por supuesto, a las personas al principio de forma indirecta. Por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, transporte autónomo, que es algo que no está muy cerca en el tiempo, pero se viene. El transporte autónomo no es que la persona va a comprar un chip para conectar su auto. Va a comprar un servicio, seguramente, de auto conectado
que va a incluir, entre otras cosas, me imagino, un buen seguro, sobre todo al principio. Así que bueno, esa es un poco por lo menos mi visión para contestar esta pregunta que teníamos en el chat. No sé, Pablo, si están viendo alguna otra pregunta que haya para contestar en el chat. O si a ustedes desde allí, José, Pablo, tienen alguna pregunta que quieren hacer, alguna reflexión. Sí, por ahí no estoy viendo más preguntas en el chat, no sean tímidos, pueden ir dejando inquietudes, preguntas, por ahí arrancamos, y me gusta la conversación por el lado optimista de las oportunidades y demás, aunque también se marcaron algunos desafíos, pero considerando que otros países han hecho o están haciendo, como dijiste Alejandro, un despliegue rápido, acelerado, con algún caso de éxito muy interesante en la región, como puede ser el brasileño, por ahí enfocarnos en, bueno, cuáles son las barreras, que más allá de las obvias complicaciones macroeconómicas, a nivel incluso, me atrevo a decir, macro-regulatorias, más allá del 5G en el sector de las telecomunicaciones, cuáles son los impedimentos. Podemos también mencionar estos, obviamente, concentrarnos cómo superarlos o qué cosas se tienen que dar para que se puedan superar. Pero ¿cuáles son esas barreras inmediatas al despliegue o a la iniciativa o a la licitación? O sea, a lo mejor hay cuestiones que hacer previas, ¿no? Como ordenar la cuestión del espectro. Estás muteado, Sí, Ale. perdón, sí, me tenía que pasar esto, clásico. Sí, o sea, vos las mencionaste, ¿no? Ordenar el espectro, que cuando se licita el espectro esté disponible. O sea, hay cuestiones, bueno, lo de Brasil, yo mencionaba lo de la limpieza del espectro de 3,5. Hay otras discusiones que están dando en otros países la banda de 3,5 es limítrofe hacia arriba con los sistemas de altímetros que manejan los aviones, sobre todo los aviones de mayor antigüedad. Entonces hay también un tema, hay una discusión en algunos países, Brasil mismo, y algunas dudas. Eso, bueno, no afecta a nivel masivo, porque el tema de los altímetros es en los corredores de los aeropuertos, pero bueno, obviamente el aeropuerto también es un lugar donde queremos tener 5G. Y el otro día estaba trabajando para una presentación, para que se hizo en un evento afuera, y surgió una discusión con un par de operadores, y es el tema de la cobertura inicial de 5G. Que esto fue un tema en Corea del Sur, de hecho, en Corea del Sur llegó hasta, no sé si hasta la corte, pero hubo problemas ahí de ese estilo, ¿no? Quejas comerciales. En Estados Unidos también es el manejo de la expectativa por la cobertura inicial, ¿no? Porque estamos hablando de 5G, sobre todo cuando hablamos de banda de 3,5, que no llegan a indoor, cuando, bueno, cualquier despliegue que hagas, por más ultra rápido que lo hagas, no te va a dar cobertura 100%. Y el usuario del smartphone, el usuario individual, que es en definitiva el que entre comillas se queja, puede tener en los estadios iniciales una cuestión de falta de expectativa no satisfecha. Ahí los operadores tienen un challenge que viene del lado del marketing, no viene ni del lado de la regulación ni de la política pública. Eso me parece también un tema interesante. La otra discusión, perdonen que yo me centre más del lado de los operadores, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que hacemos en GSMA. La otra tiene que ver con cómo se elige el despliegue. O sea, ustedes rápidamente para tratar de nivelar con la audiencia es, para construir una red 5G se puede hacer de dos maneras. Incremental sobre la 4G, que se llama non-standalone, o sea, no es una red inicialmente nueva, o standalone, que es armo una red nueva, ¿no? En algunos países el regulador pide que las redes sean standalone para determinados servicios, ¿no? Eso es un gran desafío para el operador, porque bueno, obviamente una red nueva de 0 kilómetros es mucho más costosa, pero por otro lado es la que permite tener todas las capacidades de 5G. Entonces, ahí está un poco la visión, cómo conjugar, desde el punto de vista de la planificación estratégica, el corto con el largo plazo. Es decir, el time to market inicial, una vez que se hace una licitación, todos quieren tener 5G encendido el día siguiente. Eso es algo, un clásico y pasa siempre. ¿Y cómo conjugamos eso con asegurar que el potencial que tiene 5G lo podamos tener
y la cifra más o menos, no digo mágica, pero que más o menos se está viendo son 3 años. A 3 años, desde el momento que, vamos a contar desde el momento que se pone a disposición el espectro, que es cuando se podría prender la primera radiobase de verdad, comercial, esos 3 años son lo que básicamente lleva a tener una red un poco más madura y robusta. Por supuesto que hay otros países que lo hacen más rápido. Bueno, hay cuestiones económicas, hay cuestiones de tamaño. O sea, hay países que tienen cobertura 100%, pero estamos hablando de Suiza, de Corea del Sur. En fin, hay una infinidad, una casuística muy, muy grande. Así que yo quería abordar un poco esos desafíos. Ahí hay un par de preguntas, hay una para Patricio. ¿Quiénes esperan que sean los que desplieguen las redes industriales? ¿Los operadores, los proveedores de infraestructura como American Tower o las mismas empresas que requieren el servicio? Linda pregunta. Muy bien. Bueno, me parece que en función de tu pregunta va a ser una combinación de ambos, ¿no? Hoy en día el mercado argentino está compuesto por el despliegue de todos. No hay exclusividad y es algo que la industria per se no convalida y no ratifica. Es decir, todos podemos desplegar. La ventaja en la infraestructura neutral es que es una sola infraestructura para todos los operadores y para el que pide el servicio final. Es decir, en vez de hacer una torre para todos los operadores, cada uno debería hacer una para sí solo, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Si me preguntás a mí, me parece que el modelo de infraestructura neutral es más eficiente. Me parece que es mejor porque ahorra costos, porque reduce la contaminación visual, como dije, y genera mayor penetración para los operadores. Pero sin embargo, los operadores también, por supuesto, que quieren hacer despliegues específicos por tema de, como dijo Alejandro, time to market, lugares estratégicos y demás. Por tanto, creo que va a ser como ha sido hasta ahora, porque digo, todo lo que estamos diciendo de alguna manera es transversal al 4G también, ¿no? Recogiendo un poco los comentarios, va a ser una combinación de todos los jugadores y todos los que conformamos el ecosistema digital. Me permito, Ale, retomar la pregunta de Carlos Montarcé sobre temas de cobertura, pero saliendo del tema propiamente de cobertura, pensando en qué sectores. Carlos viene del mundo del agro, de la agroindustria. ¿Qué sectores económicos, en un país tan grande y tan diverso, y tan económicamente diverso también como la Argentina, qué sectores económicos pueden aprovechar más rápidamente las ventajas de despliegue de 5G en Argentina? No sé quién quiere, si Diego, Patricio o el mismo Ale. Bueno, ahí tomo la primera palabra, seguramente el resto del panel quiera complementar. Efectivamente nosotros estuvimos viendo en Red Hat a nivel global, lo digo, ¿no? Tratando de analizar que la mayoría de los casos que vemos más cerca, hay 2 palabras que nos tenemos que acostumbrar a verlas juntas, ¿no? La palabra 5G, que hoy estamos hablando mucho, y la computación en el borde o lo que es Edge, ¿no? Son en muchos de los casos 2 tecnologías que se complementan. Para explicarlo muy simple, la tecnología de Edge es la que busca poder llevar cerca de donde suceden las cosas, donde se generan los datos, donde está el usuario, donde esté, por ejemplo, el campo, si queremos hablar de la agroindustria, acercar la capacidad de procesamiento. ¿Por qué? Porque se espera simplemente que la generación de datos en ese proceso sea muy, muy intensiva. Y ni siquiera con mucha conectividad tenemos la capacidad de transportar todos esos datos para analizarlos en un punto central, que más o menos es el esquema que tenemos hoy. Se generan los datos y se transportan a un data center. Entonces esa es la combinación, más allá de una gran velocidad, tener la capacidad de poder generar computación en el borde. Entonces ahí, lo que son casos de minería o industrias extractivas han sido casos muy, muy importantes. Sobre todo una industria muy particular como la extractiva, generada bastante en silo, generada bastante por industrias, por empresas muy referentes del sector. En el desarrollo de lo que es la agroindustria, hemos visto más apertura, hemos visto también en lo que es transporte, en lo que es vehículos autónomos, mucho desarrollo alrededor de eso, y quizás un poco más clásico, la industria manufacturera, la tradicional,
o sea, la conectividad dentro de una planta de producción. Diría que esos son los grandes universos donde hemos visto esta combinación de conectividad, idealmente 5G, sobre todo apalancado, dependiendo del caso de uso, no tanto por el ancho de banda. Déjenme decir que los casos industriales son pocos los casos que buscan de los 3 comodines que tiene la tecnología 5G, que es aumentar la capacidad del ancho de banda. Diría que los otros 2 son los más apropiados, o lo que hemos visto con más desarrollo, que es ultra baja latencia, o sea, tener muy bajas latencias, o conectar una gran cantidad de dispositivos. En esos 2 es donde vimos la mayor parte de desarrollo. No sé si... No sé si alguien quiere agregar algo, si no tengo una pregunta súper interesante también. La anterior era de Martín Bessel, que no lo mencioné. Muchas gracias, Martín, por la pregunta. Fabián Costalat pregunta, desde el punto de vista de espectro, ¿será necesario un refarming en Argentina? Y yo me permito agregar la idea esta del mercado secundario de espectro. Sí, a ver, refarming es un concepto bastante amplio. Refarming existe siempre. Claro. De hecho, hoy hay refarming de 2 y 3G para 4G. Hay portadoras de 4G que están corriendo sobre espectro que se licitó, bueno, obviamente en la época del 2G o del 1G, en algún caso. Sí, y a mí me gusta verlo, digamos, como el mercado de espectro en la medida en que sea dinámico, cuanto más dinámico, mejor, por supuesto con reglas, ¿no? Cuando hablamos de refarming podemos estar hablando de refarming de bandas que hoy se usan para una cosa o están licenciadas en un formato y pasarían a estarlo en otro. Eso es el caso del 3.5. Los 3 operadores de red de Argentina tienen holdings del 3.5, pero para otra cosa, con lo cual eso podría ser un escenario de refarming, así como lo fue en su momento la banda 2600 que hoy se usa para 4G. José mencionaba, ¿no?, la compartición mercado secundario. Eso me parece importante porque en la medida en que tenemos tecnologías como 5G, donde tal vez a partir de una licitación un operador se hace de un bloque de espectro, pero luego, y si estamos hablando de negocio B2B, de demanda, digamos, grandes focos de demanda, podría pasar que en determinado sitio se quede corto de espectro y en otro sitio se quede holgado. Entonces ahí, en la medida en que haya la posibilidad de un mercado secundario, de cosas, de permitir cosas como el spectrum pooling, que también es algo que nosotros como GSMA recomendamos, que es que los operadores puedan operar redes donde ponen un pool de espectro y en base a un cierto tipo de reglas, es una forma de compartir espectro. Eso me parece también interesante mencionar. Así que, digamos, nosotros creemos que o sea, lo que tiene que ver con el espectro debería ser un mercado fluido. Eso es lo que va a asegurar que el espectro se utilice, porque cuando no se utiliza el espectro, evidentemente hay una ineficiencia, y esa ineficiencia no es buena para el negocio, no es buena para los consumidores, no es buena para nadie. En definitiva, ese tipo de medidas que estamos viendo, que en algunos países están empezando a tomar un poco más de forma, para mí son fundamentales para el despliegue de 5G de manera, otra vez, eficiente, ¿no? Patricio, ustedes que operan en distintos mercados y seguramente se enfrentan a situaciones parecidas a las que encuentran en Argentina respecto de el freno, de alguna manera, que los municipios o algunos municipios representan para el despliegue de infraestructura por la diversidad, por normativa, por el desconocimiento o por la voracidad fiscal. Creo que vos fuiste demasiado elegante y no mencionaste el tema, aunque también hay que mencionar cierta ignorancia que hay sobre temas de impacto en la salud y demás que a veces generan fantasmas también que terminan a través de la opinión pública local o hiperlocal afectando también el despliegue. La pregunta es, después de toda esa introducción, ¿hay modelos de países federales, ¿no?, donde muchas de estas jurisdicciones están delegadas a la autoridad local, modelos que
Argentina pueda tomar para decir, bueno, vamos a resolver este problema que tenemos de despliegue a nivel municipal, mirando tal país que a escala federal dictó una norma, o una disposición, una ley, una macro ley, algo que permitió allanar y no tener que ir pueblo por pueblo negociando con cada consejo deliberante. ¿Hay algún ejemplo a seguir, más allá de las ventanillas únicas que parecieran más bien como un paliativo y no una solución definitiva? Sí, José, hay ejemplos. Volvemos a Brasil, en donde hay normativa provincial, este es un estado como el nuestro federal, en donde hay una bajada, y hay otros lugares también donde se ha hecho, como en Ecuador, como República Dominicana, es decir, son lugares en donde después de mucho trabajo, cooperando entre los públicos y los privados, se pudo generar una voluntad política para que desde lo nacional o lo federal se pueda regular. Pero como vos decís, sin perjuicio de eso, hay un montón de normativa específica que cada municipio tiene su jurisdicción que hay que sortear. Pero la verdad es que la conclusión, yo creo que sí, que tenemos un futuro y un panorama bueno, creo que tenemos que tomar lo mejor de los países. Por ejemplo, Chile también tiene muy buena normativa, sin perjuicio que, por ejemplo, en el caso de Chile, los municipios tienen muy buena normativa, pero al momento de desplegar le dan intervención a un DOM, que es el director de obras municipal o nacional, entonces tiene otra jurisdicción y es donde se traban los despliegues. Digo, en todos los países de la región, no solo la región, sino también de Europa y de Estados Unidos, hay trabas y hay barreras. Lo importante es poder generar un consenso, generar un equilibrio, de manera tal de poder desplegar. Entonces, de nuevo, me voy a Brasil. Brasil es el ejemplo de la región. Brasil y Chile son los países más avanzados. Alejandro, contame si concordás con lo que yo digo. La verdad que nuestros despliegues ahí son muy ordenados. El caso de éxito del 5G en particular, que ya hablamos los dos, fue sustancial en Brasil. Es decir, hoy nosotros estamos desplegando de una manera súper avanzada, pero donde nos damos cuenta que sigue faltando. Y otro desafío, como vos traías en tu primera pregunta, es la falta de infraestructura. Nos dimos cuenta que tenemos torres, que tenemos fibra, que tenemos small cells, pero no tenemos energía confiable, o no tenemos centro de procesamiento de datos, los backhomes que mencionaba Alejandro. Entonces, hay un montón de barreras con las que estamos trabajando, pero la normativa, en ese sentido, apoya y sobre todo que está diciendo que no quiero recaudar, esto también, yendo a la bajada de Ale, no quiero recaudar el espectro, el derecho de espectro, sino quiero que inviertas, porque los fierros van a quedar, ¿no? Para ponerlo mal y pronto. Esa inversión va a quedar. Entonces, de esa manera, y yendo haciendo también doble clic, es andar las escuelas, andar las rutas, andar los lugares abnegados, andar los lugares donde los operadores no quieren ir porque no hay desinficación. Porque la verdad que no es económico vender ahí. Hay muchos lugares en donde ningún operador va a querer ir porque hay 2 personas por manzana. Entonces, la obligación del Estado de alguna manera es llegar igual. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, de nuevo, Brasil es un ejemplo, hay un montón de cosas para aprender y creo que nosotros tenemos que trabajar de nuevo con todos los actores para que sea nacional y que sea una voluntad política. Han habido casos, nosotros hemos participado con la Agencia Nacional de Inversiones, nos fuimos a Mendoza con gente de Telecom, de Telefónica, de Claro, otros proveedores de infraestructura también, y después no hubo consenso político. Entonces, eso era realmente una prueba piloto maravillosa, en donde la provincia estableció una normativa y todos los municipios de la provincia se acogían a ella. Eso no funcionó. Bueno, y para ir redondeando, quisiera también hacer un doble clic para robarle la expresión a Patricio sobre algo que mencionó Diego. No sé, Diego, si querés profundizar, que es la disponibilidad de recursos humanos, ¿sí? La necesidad de talento preparado, tanto para la instancia del despliegue, ¿sí? De la puesta en marcha, que como decía Ale, lleva sus años, y como también venimos diciendo, aunque con espíritu optimista, Argentina está bastante retrasada, incluso comparada con sus propios comparables, digamos, que son los países de la región. Tanto recursos humanos para el despliegue como luego para aprovechar el potencial de 5G. ¿Cómo estamos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Estamos bien? ¿Hay mucho terreno por ganar? ¿Hay cosas por hacer? ¿Hay una agenda de pendientes? Hay seguramente, creo que lo pondría entre uno de los principales desafíos, sin duda, y recuerdo esto haciendo algún análisis también, hablando con gente del sector, con responsables, es hasta tal punto la necesidad, y hoy día me animaré a decir que una lucha por quedarse con esos recursos, los pocos recursos que hay y tanta necesidad, tanta demanda,
realmente se vuelve un escenario difícil. Y de hecho, esto no lo digo solo por Argentina, hay distintos segmentos en el mundo del software, como los que son la inteligencia artificial, los segmentos quizás más innovadores, que hemos escuchado historias que muchos proyectos han fallado por pensarlos en múltiples años, y lo difícil que es retener a los recursos durante plazos tan largos. Entonces, insisto, el factor humano es un factor muy importante, y lo que vemos como solución, y no lo digo solo desde Red Hat, sino en la conversación, en el ecosistema, es la necesidad de aumentar la oferta de recursos de software, porque la demanda ya está altísima. Los mecanismos para retener y hacer eso viable han llevado una imaginación muy grande. Digo, me parece que está saturado en ese sentido, y realmente el camino es generar, invertir en la capacitación, en la formación, en los programas de jóvenes profesionales. Recuerdo tiempo atrás, cuando las empresas de telecomunicaciones, a la salida de los jóvenes universitarios, eran el lugar a donde querían ir. Digo, no había discusión. Hoy creo que hay que volver a generar ese contexto, porque probablemente entre las primeras opciones suenen otros nombres. Entonces hay que inundar en el buen sentido el mercado de esos perfiles que necesitamos, y no solo las empresas de telecomunicaciones. Hoy el software creo que está prácticamente presente en cualquier actividad, y realmente creo que es algo que nos va a beneficiar. Bueno, muchas gracias, Diego, gracias, Patricio, y le dejo el cierre a Alejandro. La idea de este encuentro era que estuviese acorde a los tiempos de cada uno de ustedes. Ya les vamos agradeciendo que hayan participado. Ale, el cierre es tuyo. Bueno, muchas gracias, José. Una vez más agradecerle a Convercom, a la nueva Convercom, esta posibilidad de charlar, de interactuar. Realmente lo más interesante es el diálogo que se forma al final, más allá de las presentaciones, que son simples disparadores de ideas. Realmente agradecerle a Patricio también y a Diego por participar, por sumarse a esta conversación. Y bueno, realmente creo que como resultado, digamos, como takeaway de esta conversación es, hay mucho para hacer en Argentina. También hay mucho para aprender. O sea, como decía antes, me parece que cuando uno va un poco más atrás, tiene que tomar nota y aprovecharse, no digo de los errores, sino de lo que se ha hecho en otros lugares, que se ha hecho bien, y bueno, cómo se evitan las cosas que pueden retrasar los despliegues. Así que creo que tenemos todo para en el futuro recuperar terreno con 5G y realmente traer el valor económico que tanto le hace falta a nuestro país, de la mano de una nueva tecnología, en un país donde, si bien a veces falta capital humano, hay suficiente gente con ganas de hacer cosas, sobre todo los jóvenes, hay mucho talento, y 5G también brinda una plataforma para la innovación. Así que, nuevamente, gracias, y fue un placer enorme estar con ustedes hoy. Y nosotros nos vemos el próximo lunes con una mesa similar, con la perspectiva de las empresas, de los operadores. Gracias. Adiós. Adiós, gracias. Muchas gracias. Chao, chao.